Hey, ¿qué onda? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero estés muy bien. Qué bueno tenerte otra vez aquí, ahora en el episodio 11. Te recuerdo que estamos hablando acerca de la pornografía y esta vez estaremos hablando y adentrándonos un poquito más en el tema del sexo. Así que hoy tenemos un invitado especial. Pavel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues contento de estar aquí a ver qué sale y si podemos conectar con alguien y sobre todo ayudarles, ¿no? En algo que pudieran necesitar. Así es, una serie que nos han llegado comentarios, tanto de Facebook, Instagram y ciertos comentarios en YouTube, así que qué bueno que te está ayudando. No queremos empezar sin antes darle gracias a nuestros patrocinadores, a Púrpura Real, que tienen unos cafés deliciosos, muy ricos, unas galletas nuevas, tienen sándwiches, croissant, tienen de todo. Si tú vas por parte de Carta Abierta y dices que vienes por parte de nosotros, te dan el 50% de descuento en las bebidas. También gracias a Puerta de la Fe por todo lo que nos ha apoyado. Igual si tú vas, tienen unos descuentos muy buenos más en estas fechas. Y a Gustavo Figueroa, o lo puedes conocer como Gusi, que es el líder de Jóvenes de La Roca en Santa Fe. El grupo es de 18 a 24 años y es de 8 a 9 y media, 10 de la noche, por si gustas ir. Así que, Pavel, dinos quién eres, a qué te dedicas, qué haces. Pues normalmente me dedico a mejorar la experiencia que viven los clientes de mis clientes a través de mejorar el liderazgo en las empresas. O sea, Okay. eso es lo que hago. Tengo una certificación por parte del John Maxwell Team y a través de esa certificación extiendo mis servicios a las empresas pues en el país y a través de mi interacción con las empresas y a través de mejorar el liderazgo, mejoramos la organización. Entonces eso hago en la parte secular, ¿no? También por la parte pues vocacional o algo que me gusta mucho es el trabajo con los jóvenes, el ser conferencista, el estar como predicador invitado. Me gusta dar talleres, capacitar, enseñar, entonces esa parte hago. Pero si me dijeras tú cuál es tu parte favorita de tu vida, bueno, ser esposo de Brenda y papá de Luca y de Aria, que como hashtag uso Lucaria. Entonces eso Muy hago. bien, ok, perfecto. ¿Tienes un hijo nada más? Un Tengo un hijo, hijo. Luca, que va a cumplir 6, y tengo ahora a Aria, que tiene 2 años. Ok, Esos perfecto. dos. Ok, va que va. Entonces, Pavel, invitadazo especial. Así que estaremos hablando acerca de sexo. Pavel, empecemos entonces con una pregunta base para empezar. ¿Qué es y qué no es el sexo? Ok, me gusta aclarar esto y para no obviarlo. Ah, siempre está bien zarra hablar de sexo. Y está bien zarra hablar de sexo porque probablemente tú que nos estás viendo inmediatamente vayas a tomar una postura distinta y vas a querer probablemente aparentar que sabes más de lo que realmente sabes, ¿no? Y definitivamente en tu mente tú siempre vas a ganar. Entonces, esta parte tensa y esto zarra que se va a sentir al principio, lo tenemos que ignorar. Ahora, debo decirles como hombre casado que el hablar de sexo también con tu pareja no está tan cool. O sea, la parte cool del sexo es la acción, pero el platicar está incómodo. Entonces, si tú te estás sintiendo incómodo ahorita con el tema, probablemente sea normal y no lo podamos evitar. Más incómodo es que no me conozcas y que tengamos que hablar, Iván y yo, contigo de sexo. Pero bueno, sexo por definición, pues creo que tiene que ver con la parte de si eres hombre o si eres mujer, que tiene que ver con el género. Y bueno, la parte de la sexualidad es precisamente las expresiones que tú vas a tener para demostrar o tu hombría o tu feminidad en la intimidad, ¿no? Yo creo que así lo definiría. Ahora, si me preguntas si hay un sexo chafa y otro muy perro, pues te diría que sí, y no tiene mucho que ver con la práctica o con las habilidades,
sino con un diseño. Entonces, por ahí pudiéramos a lo mejor hacer una mayor diferenciación, que no sé si quieras que lo comentemos de una vez. Sí, háblanos del sexo de diseñador. Del sexo de diseñador, ¿no? Para nosotros es muy fácil, porque estamos en frontera, percibir pues ciertas marcas de ropa y sabemos que cuando tienes acceso a algunas en particular, pues son más caras que otras, ¿no? Y algunas son más buenas que otras. Y hay ropa como de diseñador y hay ropa que no es de diseñador. Bueno, de la misma manera creo yo que existe un sexo que podemos etiquetar o que podemos denominar como de diseñador. Y ese es más caro, que te cuesta mucho más sacrificio y te cuesta mucho más abstinencia y preparación, porque tiene que ver con el diseño que Dios pues decidió darle a esta parte del sexo, ¿no? Y hay otro chafa y hay otro que está disponible pues para todos, y probablemente ese es el más popular. Por demanda y por oferta, es decir, hay un montón de gente ofreciendo todo tipo de actividades sexuales basadas en las corrientes de pensamiento actuales, en las canciones, en la moda, en la música, en las películas, pero ese yo creo que no funciona muy bien, y si tú vas a empezar a experimentar con el sexo, yo te recomiendo mucho que vayas hacia el que diseñó el sexo y aprendas de ese diseño y cómo es que fuiste creado para obtener placer y para satisfacer a otra persona de maneras muy específicas, para que evites probablemente el 90% del dolor disponible que tiene el mundo para ti. Wow. Si te apegas a ese diseño, seguramente vas a evitar un chorro de problemas. Y vamos a ir soltando algunos detalles acerca de ese sexo de diseñador que está ahí disponible, ¿no? Entonces, para cerrar esta primera parte, yo creo que existe un sexo chafa y está disponible para todos. Probablemente tú ya lo estás experimentando, y es ese que te hace sentir vacío, es ese que te hace sentir triste, es ese que no te satisface, que no te da plenitud, que te hace comparar, que te hace sentirte miserable, que te hace sentir bien zarra. Pero hay otro que sí te hace sentir pleno, complementado, amado, muy viril y útil a la vida de otra persona. Ahora, spoiler alert, el de diseñador solo se puede dar en el matrimonio, y si tú estás practicando cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, yo considero que probablemente el sexo que estés consumiendo sea el zarra, no sea el de diseñador. Ok, se podría decir que hay una satisfacción, ahorita lo mencionabas, pero enfocándolo un poquito más específico, hay una satisfacción aún cuando es el sexo fuera del matrimonio, de que hay una plenitud en esa persona, hay incomodidades, se siente atada. ¿Qué realmente experimenta una persona en el sexo fuera del matrimonio? Yo creo que la respuesta la tenemos todos los que hemos cometido el error de tener sexo fuera del matrimonio. Yo pienso que la satisfacción sí está presente, pero no la plenitud, como tú lo mencionaste, y que sí está. Pero no, te voy a poner bastantes ejemplos, probablemente que estén ahí en mi inbox, y obviamente no vamos a descubrir nombres, pero soy una persona que se le relaciona con el tema, y hay gente, sobre todo jóvenes, que se acercan a mí, Iván, y me preguntan, oye, hay una escalera, Iván, que yo he denominado como la escalera de la vergüenza, y es esa escalera que los jóvenes, tanto en inbox como en persona, vienen y dicen, es que no sé por qué te voy a decir esto, nunca he platicado esto con nadie, es la primera vez que se lo voy a decir, mira, me están sudando las manos. Y yo sé cuando alguien se me acerca en un congreso, en un campamento, y se avienta ese speech, yo sé que me va a hablar de un problema sexual. Nunca me han dicho, es que me clavé el dinero de la ofrenda o le pegué a mi carnal. Nadie me dice eso. Todo es un problema sexual, ¿no? Sí, claro. Y si te fijas, nuestros más grandes arrepentimientos como hombres o inclusive como mujeres, pues son sexuales, ¿no? Y cuando hablamos acerca de la posibilidad que existe de que toda la película de tu vida sea transmitida en el cielo, tú de volada quisieras editar y quitar todas esas partes sexuales, ¿no? Es probablemente lo que más nos avergüenza. Recibí un inbox, contestando tu pregunta, donde decía, mira, tengo 16 años, mi novia tiene 14,
tenemos ya más de 1 año y medio juntos y tenemos 1 año teniendo relaciones sexuales. Ahora, te lo platico porque no pienso dejar de tenerlas. Me preguntaba si se sentía satisfacción. Este joven decía, yo siento el paraíso cuando ella y yo tenemos sexo. Y yo creo que no podría sentir el paraíso si Dios no estuviera permitiendo que yo tuviera sexo con ella. Ahora, ¿por qué te pregunto esto, Michelle? Porque al mismo tiempo siento que tengo un llamado muy fuerte al liderazgo juvenil. Soy director de alabanza en mi iglesia y Dios me ha estado llamando a tener más cargos, pero tengo este secreto que creo que no quiero dejar. Lo hemos intentado, pero pues no ha funcionado y estoy decidiendo pues que no lo voy a dejar. Entonces yo, cuando alguien me dice eso, yo le pregunto si él verdaderamente quiere honrar a Dios o no. Y cuando él me dice que sí, pues le digo que no puede existir esas concesiones, ¿no? Y que si él cree que su sistema es más importante que lo que Dios estableció, pues le termino diciendo, tú no crees en Dios, tú crees en ti mismo. Bueno, la historia corta resulta de ser que lo traté de convencer de que se detuviera, no se detuvo. 1 año y medio más tarde lo contacto y me dice, yo creo que Dios te mandó. Hace 3 semanas mi novia perdió a nuestro hijo y ella perdió mucha sangre en el proceso y está a punto de morir y ahora sus papás no me dejan acercarme a ella. Nosotros, como resultó ser que era el hijo del pastor, y dice, estamos como familia tratando de ser restaurados, pero está siendo todo muy difícil, ¿no? Y entonces, esas son como que las consecuencias de sí haber experimentado una satisfacción, pero si te das cuenta, la plenitud o el diseño que Dios tenía para él o para ella no se logra. Ahora, yo sé y no quiero pasar por alto esto. Probablemente tú pienses que a ti no te va a suceder. Probablemente tú agarres a esa persona y lo metas al folder de personas estúpidas o de jóvenes tontos que no cuidaron las cosas como tú, o que lo tuyo es diferente. Y si tú estás sintiendo eso, tú tendrías que haberlo escuchado a él decir cómo es que amaba la inocencia de su novia, cómo es que amaba sus errores y cómo es que verdaderamente los dos eran su primer amor. Y bueno, estoy citando al profeta de los ángeles azules, ¿no? Con esto. Entonces, es esa dualidad que existe entre creer que la satisfacción que siento es la máxima, lo cual no es cierto, y también la posibilidad falsa que existe de creer que compartiendo eso con tu pareja, a quien amas tanto y que crees que nunca vas a amar más a nadie, vas a poder alcanzar la plenitud. Fuera del matrimonio, estás actuando fuera del diseño de Dios y por lo tanto la plenitud no es una opción para ti. Entonces no sé si contesto más o menos. Sí. Y lo veíamos desde el episodio número 1, cuán importante es el arraigarse, ¿no? A abstenerse más que nada, y lo veíamos desde el punto de vista de la pornografía y cómo también en el sexo va todo esto. Entonces, Pavel, la Biblia habla sobre sexo, ¿qué dice a los jóvenes? ¿Qué dice en general acerca del sexo? Yo, obviamente, al ser algo creado por Dios, definitivamente lo menciona. Y en el episodio anterior Luis utilizó un verso, dicen que lo único malo de los buenos versículos es que ya todo el mundo se lo sabe, y estaban hablando ahí precisamente en 1 Corintios 6, en la parte del 16 para adelante, había como que una invitación de Pablo, y nosotros tendemos a menospreciar la enseñanza bíblica porque pensamos que está como outdated, como que ya está como que caduca, como que se escribió en un tiempo que no estaba tan denso o tan intenso como este, pero nosotros estamos equivocados. A los corintios fue al pueblo que se le dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿no? O sea, lo que pasaba en Corintio se quedaba en Corintio, ¿no? Era como Las Vegas de aquel entonces. Tú podías, por dinero, Iván, y porque no valía absolutamente nada la mujer, porque era tomada como un commodity, como un bien. Tú podías, si tenías el suficiente dinero, ir un domingo a la plaza donde estaba el templo y comprar una mujer como esclava. Y les voy a hacer un ejercicio a los que nos están escuchando, pero no lo hagan muy largo, por favor. Tú pudieras hacer lo que sea cuando la comprabas. Piensa un poquito en qué harías.
pero no pienses tanto porque ya estarías pecando. O sea, lo que sea podías hacer, Iván. Y si te enfadaba, podías inclusive matarla o podías ir por otra y no había absolutamente una consecuencia en eso, ¿no? A esa generación es a la que Pablo le está escribiendo esto. A esa generación y en ese mundo es en el que llegaron estas palabras. Y definitivamente, pues ahora la mujer tiene muchos derechos y muchos privilegios y ha tomado un lugar muy distinto al que en ese entonces tenía, ¿no? Sin embargo, miren lo que dice ahí, ¿no? Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, una pregunta obligada aquí es ver qué es fornicación. Y lo perro cuando leemos la Biblia y no entendemos una palabra es que nos lo brincamos y decimos, pues como no lo entendí, pues no me pega, ¿no? Pero fornicar es precisamente tener sexo antes del matrimonio, ¿no? Y adulterio tendría que ser sexo fuera del matrimonio, ¿no? Entonces hay dos diferencias ahí, mínimas, pero que vale la pena puntualizar. Entonces, Pablo está diciendo, huye de la fornicación. Entonces, si vamos a empezar a vivir de acuerdo al sexo diseñador, lo primero que tienes que hacer es huir, y tú lo mencionabas muy bien. O sea, la abstinencia es probablemente o es la única ruta a poder vivir verdaderamente todos los beneficios diseñados con el sexo. Ahora, yo entiendo que cuando digo eso, probablemente tú ni siquiera puedas mencionar con la palma de tus dedos cuántos de tus amigos verdaderamente están teniendo una práctica consistente y planeada de abstinencia, ¿no? ¿Qué pasa con el hombre de 22, 23 o 25 años que no ha tenido ninguna experiencia sexual? Pues el mismo grupo de amigos lo tacha como fuera sí. De rollo, ¿no? Pero Pablo sí dice eso, huyan, porque cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, si nosotros nos vamos por la corriente actual del sexo, tú vas a desestimar eso y no vas a entender lo que Pablo está diciendo, de cómo es que puedes causarte heridas tan profundas que después tengan consecuencias. Lo vas a considerar como externo porque así se considera el sexo ahora, ¿no? Tú escuchas cualquier canción de reggaetón y está hablando acerca de lo que podemos hacer tú y yo ahorita, ¿no? Inclusive una canción de salsa que yo cito es esta de Yo no sé mañana, ¿no? Dice, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acabe el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a odiarnos o amarnos, o sea, no me hagas prometer algo que no puedo yo asegurar o suponer, ¿no? Y la rola, Iván, que probablemente tú no te la sepas, pero yo soy un chavorruco que se la tiene que saber, dice, de un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás, y está incitando a que le den, a que le pongan, a que le peguen, porque no hay mañana, pues. Y cuando nosotros procesamos el sexo así, definitivamente estamos únicamente pensando en el sexo como solamente físico. Y de alguna manera, Iván, tu audiencia, los morros que nos escuchan, las morras que están ahí, saben que el sexo es un pecado distinto a mentir. De alguna manera saben que el sexo es un pecado distinto a robar. Saben que el sexo es un pecado distinto a no orar. Como que cuando te equivocas sexualmente, sientes que la regaste de manera más profunda. Bueno, este es uno de los versos que a mí me hace creer en la fiabilidad y en la inspiración de la Biblia. Porque cómo es que a más de 2000 años de la fecha de este podcast, estaba estipulado ahí que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y eso es algo que intuitivamente nosotros sabemos, la neta. O sea, uno miente en ocasiones, puedes robar algo, puedes faltar algún compromiso que hiciste o comer de más, lo cual también resultaría en pecado, pero no te cala tanto como un kenko sexual, ¿no? Sí. Bueno, está ahí en la Biblia, ¿no? Y luego ya dice, o no sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice Dios, los dos serán una sola carne. Ahora se lo está diciendo a un grupo de personas que practicaban y que inclusive promovían la poligamia y el estar utilizando a prostitutas como commodities, ¿no? Entonces, probablemente causó una conmoción muy grande
como la que debe de causarnos en este tiempo. O sea, existe un camino hacia un sexo mucho más pleno, alejado de la pornografía, alejado de las prostitutas y alejado de la autosatisfacción. Pero eso es algo para lo cual tú no estás preparado para que platiquemos. O sea, me matas muy rápido la cura cuando me metes al folder de outdated o de anticuado por el hecho de hablar de estos principios que están ahí, ¿no? Claro. Qué importante lo que mencionaba sobre la canción. Claro que esa era de Marc Anthony. Cositas tan pequeñas que a veces no nos damos uno cuenta que estamos consumiendo, pero se nos meten en la cabeza esas ideas. No, y te sabes Despacito, y te sabes la que quieras, y me dijiste que no había censura. Si yo digo ahorita, si tu novio note, y tú puedes completar la canción. Wow. Y está muy enrudo eso, ¿no? Sí, ya no hay censura, literalmente. No hay nada. censura, en nada hay censura. En la iglesia sí. Y en la iglesia me da pena decir que el morro andaba caliente. Tengo que decir, es que se sintió excitado, porque si digo caliente es grosero, mientras que las canciones están bombardeando y están ganándonos terreno de actualidad, claro, en las mentes, ¿no? Entonces, probablemente por esos tabús con los que todavía abordamos este tipo de temas en la iglesia, es por lo que le parezcamos a esta generación que nos está siguiendo como que fuera de tiempo y totalmente obsoletos, ¿no? Claro. Cuando ellos están recibiendo un chorro de información más ruda, ¿no? Es difícil abrirse para el joven, obviamente, como lo mencionabas ahorita, cuando ya está cometió, o inclusive rara vez cuando va a cometer el acto sexual. ¿Qué recomiendas para el joven que dice, no me puedo porque me da pena, siento que me van a sacar de la iglesia, mil pensamientos que le dan a jóvenes desde, ¿qué te diré? 12, 18, 20, 30 años, bueno, sí. Sí, jóvenes. Y no solamente, o sea, ahorita pusiste un buen ejemplo de los 12 a los 30 años, y vi que te quisiste detener a los 30 porque piensas que a lo mejor como hombres ya no experimentamos esos problemas, ¿no? Yo tengo 45 y probablemente hace unos 3 años que hablé ante 156 hombres eran en un congreso, en un campamento. 5 veces seguidas les prediqué el fin de semana. Y al final se me acerca uno que está en la batería y me dice que él tiene un problema sexual, que está viéndose con otra mujer hace 3 años, ¿no? ¿Y por qué decía otra? Porque él tenía una familia. Ahora dice, hace 2 años más o menos que quiero dejarla, y ella amenaza con ir a la iglesia y hacerme un escándalo, y ella amenaza con ir al trabajo de mi esposa y hacerme un escándalo. O sea, esta parte de las consecuencias de un sexo de no diseñador no tiene un límite con la edad. Y esa yo creo que es una de las trampas en las que caemos. Hay gente, morros que están cometiendo este tipo de problemas, que creen que cuando se casen se va a terminar ese problema. Y puede ser masturbación, autosatisfacción, que cada vez las mujeres también se acercan más con este tipo de problemas, y creemos que el matrimonio lo va a erradicar, ¿no? Y estamos equivocados en eso también. Lo único que el matrimonio hace es amplifica los problemas que tú ya venías teniendo. Y eso probablemente sea tema de otro podcast, pero no es como que llegando al matrimonio se va a arreglar, sino toda esta lucha solamente yo creo que puede ser detenida dando un primer paso, y es el de una confesión. Yo recomiendo ampliamente que si tú estás batallando con esto, no te la quieras aventar solo. No creas que lo vas a vencer solo. Me gusta a mí, con cada punto que enseño, contar una historia. O sea, claro, es que claro. Si me estoy perdiendo, tú me guías. Pero fui a un campamento también. Se me acercó un morro. 23, 24 años. Me dijo la edad porque era importante para lo que me iba a comentar, y empieza a descender la escalera de la vergüenza. No sé por qué te voy a decir esto, estoy temblando, tengo mucho miedo, me están sudando las manos, nunca se lo he dicho a nadie, me da mucha vergüenza hacer esto. Y me dice, voy a empezar haciéndote una pregunta. Yo tengo 24 años. ¿Cuántos años o cuántos días crees tú que han pasado desde mis 8 años
sin ver pornografía? Y se me hizo una pregunta muy difícil. Ahora, hay veces que se te acercan morros, Iván, que quieren presumirte sus pecados. Y quieren parecer muy perros para pecar y quieren como que minimizar tu mensaje y yo soy bien chilo para pecar. Este morro estaba temblando, estaba asustado. Y le dije, no tengo idea, tengo 3 días que no consumo pornografía, me dice. Los mismos 3 días que estoy en el campamento porque nos quitaron los celulares. Pero tengo mucho miedo porque esta fue la última prédica y yo voy a regresar a casa y yo sé qué páginas visitar y sé que los amigos que me están esperando y yo sé. Y él empezó a hablar acerca de cómo es que empezó a consumir pornografía y fue su hermana de 12 años la que lo indujo y me platicaba, sin censura, cómo es que de los 8 a los 12 años de él, su hermana de 12 años lo violó consistentemente y cómo es que de los 12 a los más o menos 14, él estuvo buscando más satisfacción sexual, ya en la parte de pornografía y experimentando otras cosas. Y luego me dice que de los 14 a los 17 estuvo experimentando con hombres, su mismo sexo. Y me dice, no soy homosexual, ya no lo practico. Mi hermana y yo ya hablamos a los 16 y nos perdonamos y ella y yo estamos bien. Ella también viene a la iglesia. Pero yo no puedo dejar de ver pornografía. Okay. Y a él le daba miedo esto porque sabía que regresando a casa iba a estar ahí. Entonces lo primero que yo lo invité a hacer, porque yo no iba a estar con él en el proceso, le dije que lo iba a acompañar por redes sociales, pero lo primero que yo recomiendo hacer, amigo, y tú desarmas al diablo en muchas maneras cuando haces esto, es confesárselo a alguien. Y tú no sabes cuántas personas se nos acercan pidiendo ayuda, precisamente queriendo evitar el que tú los tengas que mandar a decirle a uno de sus líderes que están cometiendo estos errores. Hay una vergüenza que te hace creer el diablo que vas a experimentar y es totalmente contrario a lo que experimentas. Cuando tú vas y confiesas, tú desarmas al diablo, él ya no puede seguirte acusando porque ya está dicho lo que estás haciendo. Y si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, ¿no? En el momento que tú le confiesas a un líder o a una persona, que yo recomiendo que si eres hombre se lo confieses a alguien de tu mismo sexo, los problemas que estás teniendo con adicción a la pornografía o con ya la práctica sexual fuera del matrimonio, tú empiezas a liberarte y empiezas a caminar verdaderamente hacia la solución de esto. Pero mientras te quieras pegar el tiro tú solo, la verdad es una espiral horrible, son cadenas muy difíciles de romper y son tropiezos muy repetitivos que te puedes evitar si te brincas eso y si tienes la valentía suficiente para entender que Dios está muy consciente de lo que estás haciendo y que no va a agregar absolutamente ningún daño a tu proceso el hecho de que tú tengas un compañero que te ayude a presentar batalla a eso. Entonces confiesa tu pecado a alguien. Dice Proverbios que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, ¿no? Y yo creo que hay muchos líderes cerca de ti que Dios ya ha estado moviendo y ha estado poniendo y en los cuales tú has estado considerando, pensando para poderles decir esto. Y si tú haces eso, mándanos un inbox diciéndonos que lo hiciste, contáctanos y nosotros te vamos a acompañar también en tu jornada para que seas libre probablemente de estas malas prácticas, tanto de sexo zarra como de adicción a la pornografía, ¿no? Ok, perfecto. Y ahorita que mencionas esto de la pornografía, adentrémonos un poquito más en eso, de cómo puede ser una consecuencia el consumir pornografía previo a tener sexo, del buen diseñador, como lo hablamos del sí. de diseños. Los que hemos consumido pornografía y estamos casados, nos es muy evidente la trampa de la pornografía. Si tú consumes pornografía y no estás casado o no te estás enfrentando a una realidad cotidiana de intimidad o sexualidad, probablemente todavía no descubras esas diferencias. Son muy burdas, no voy a hablar de ellas así como que sin censura y lo vamos a decir en pocas palabras, ¿no? La pornografía amplifica la falsedad de la intimidad. En cuanto a tamaños y formas del cuerpo,
es muy diferente lo que vemos en una producción pornográfica a lo que vivimos verdaderamente. Pues en la intimidad del hogar o del matrimonio es muy distinto. La duración del acto e inclusive la estimulación y las maneras de lograr el clímax que se da en la parte de la pornografía con la vida real es totalmente diferente y está muy alejada de la realidad. La diversidad de parejas sexuales y cómo es que aparentan una satisfacción plena con lo que se logra en la vida real es muy diferente. Entonces tendríamos que empezar por entender que la pornografía va a distorsionar tus expectativas de lo que vas a recibir o de lo que pudieras esperar recibir en el matrimonio y por lo tanto estás comprando una mentira, la estás abrazando como verdad y luego vas a sufrir las consecuencias. Entonces, hay un factor, Iván, que muchos no consideramos al empezar a consumir pornografía y es el hecho de que la pornografía es didácticamente muy activa y efectiva. ¿En qué sentido? Cuando un morro va a consumir pornografía y es convencido por otro morro o por una amiga de consumir pornografía, ellos no consideran que se están inscribiendo a un taller, a una clase o a un diplomado o a una maestría en pornografía. La neta, el morro que quiere consumir pornografía, ¿qué piensa? Que va a satisfacer un momento y que ya, inclusive, al satisfacer eso que quería satisfacer, siente ese vacío, ese alivio y hasta lo repudia y lo deja y hasta va, y si eres cristiano prometes un chorro de cosas y vas y le dices a Dios que ya no lo vas a volver a hacer y quieres lacerarte, quieres hacer algunas cosas ahí en sacrificio, pero tú sabes que lo vuelves a hacer. Hasta que llega el momento en que lo haces y lo haces y lo haces y acumulas ciertos combos para luego pedir perdón por todos juntos, ¿no? Entonces es una espiral sin salida y es muy oscuro. Ahora, este es el factor que yo pienso que no consideran muchos. Cuando tú estás consumiendo pornografía, tú no estás cometiendo solamente un acto de un solo evento. Tú estás caminando una ruta y es tu dirección y no tu intención. Es decir, es la ruta que llevas y no la intención que tienes la que termina determinando tu destino. Cuando tú consumes pornografía, tú te estás inscribiendo a una preparatoria o a una universidad de la pornografía, pero tú no lo sabes porque no pagas inscripción, porque no te tienes que conectar por Zoom, porque no tienes que llevar papeles, ni actas, ni certificados. Sin embargo, hay una escuela que se acaba de activar en ti. Y te va a enseñar 3 cosas, Iván, y esto creo que vale mucho la pena comentarlo. ¿Por qué es malo consumir pornografía antes del matrimonio? Fue la pregunta. Porque estás aprendiendo 3 cosas. Número 1, que un cuerpo real no es suficiente. La pornografía va a utilizar todos los medios, las modas, los instrumentos quirúrgicos disponibles para poner delante de ti un cuerpo o un estereotipo de un cuerpo que va a ser muy alejado al de la realidad. Entonces, la pornografía te va a enseñar, la Universidad de la Pornografía aprenderás 3 cosas. Número 1, que un cuerpo real no es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que vas a programar a tu cerebro para consumir como exquisito, como espectacular, como atrayente, va a estar muy lejos de lo que vas a recibir. Y entiendo que puede haber sus excepciones y que algunos de ustedes se pueden casar con mujeres espectaculares o que algunas de ustedes mujeres pueden encontrar hombres esculturalmente impresionantes. De todas maneras va a haber serias diferencias entre los cuerpos que ven en la pornografía y el cuerpo real que te toque, por más perro que esté tu vato o por más buena que esté tu morra, si me permiten decirlo así. Entonces, eso te va a enseñar. Número 2, te va a enseñar que un solo cuerpo no es suficiente. Porque la pornografía, si alguno de ustedes la ha consumido, te hace pensar que este día puedes estar con una y que este otro día puedes estar con otra y que luego puedes estar con otra y entonces se vuelve algo polígamo y lo hace como que accesible, lo hace como merecible y lo hace como muy deseable. Entonces te va a convencer de que un solo cuerpo no es suficiente y
y te va a hacer creer que vas a necesitar practicar y que te vas a tener que poner tan perro como el vato que está ahí o tan lista como la morra que aparece ahí. Pero esos son actos y cuerpos que no son reales y te va a hacer sentir que un solo cuerpo no es suficiente. Ahora, lo más peligroso de esto, y por lo cual se me hace a mí que vale la pena comentarlo, cuando te llegues a casar, morro, cuando te llegues a casar, mujer, cuando por fin encuentres al amor de tu vida, porque si yo les doy ahí, levanten la mano quienes se van a casar con el amor de su vida, probablemente todos ustedes piensen que se van a casar con el amor de su vida. Cuando llegues a casarte, Iván, con el amor de tu vida, te vas a dar cuenta que tu esposa no es suficiente. Y eso te lo enseñó la pornografía. O que tu esposo no es suficiente. Y eso lo aprendiste en la escuela de la pornografía. Ahora, no sabes tú que traes esa maestría o que traes esos skills, pero estuviste siendo aleccionado en eso. Ahora, cuando te des cuenta de eso, probablemente sea lo suficientemente tarde. Y si hay adultos escuchándome, yo sé que están de acuerdo con esto, porque algunos de ustedes se dieron cuenta de este factor que los había dañado profundamente, como lo dice Pablo, y cuando ya era demasiado tarde. Si tú consideras el sexo o la pornografía como algo solamente físico y sin consecuencias, te vas a lastimar, como dice Pablo, de la manera más profunda que existe para lastimarte, y después de eso vas a lastimar al amor de tu vida o a la pareja de tu vida. Ahora, hay un factor, Iván, que puede detener esta espiral hacia ese mundo tan oscuro, solitario y vacío del consumo de la pornografía y de la práctica sexual antes del matrimonio. Y ahí es donde entra el diseño de Dios. Y ese factor se me hace hasta ridículo tratar de enseñártelo, porque en nuestra época actual, en esta época de redes sociales, inclusive del medio en el que nos estás consumiendo, este es un factor que cada vez está más diluido, y este es un factor que OnlyFans ha venido a totalmente desbaratar y desterrar, y es el factor de la intimidad. Si te pones a pensar, OnlyFans y cualquier página que promocione estas acercamientos hacia la intimidad de una persona, está precisamente desestimando esta parte íntima, ¿no? Y el sexo de diseñador tiene esta característica, ¿no? Porque cuando en Génesis por primera vez se toca el tema, dice que por lo tanto tú vas a tomar a la mujer y los dos serán una sola carne. Y ahí Dios estaba tocando este factor intimidad. Ahora, ¿qué pasa con el sexo promedio o con el sexo chafa disponible para todos? Es que este factor lo desestiman y empiezas a practicar tu sexualidad, pero tú no sabes que estás desgastando tu factor intimidad. Y el factor intimidad termina siendo determinante para la felicidad, la intensidad y la plenitud que una pareja puede experimentar en el matrimonio. ¿Alguna vez has usado un tape, Iván? Y lo has tenido que volver a usar y lo despegas y dices, ay, no me quedó derecho, y lo vuelves a pegar el tape. Y ¿verdad que la segunda vez que lo pegas, pega también el tape? Si lo despegas otra vez y lo vuelves a pegar, sí pega el tape, pero pega que un poquito menos. De tal manera que el tape se va desgastando y llega el momento en que ya no pega. Bueno, el factor intimidad, por estúpido que parezca el ejemplo, es más o menos como este tape. Tú lo usas y la primera vez sientes cosas espectaculares. Siento el paraíso, me dijo mi amiguito del inbox. Cuando yo estoy con ella siento el paraíso, por eso creo que Dios nos está permitiendo practicarlo, fíjate nada más. Y ese es el factor intimidad, activándose, ¿no? Ese es cuando Pablo dice que los dos, dice, o no sabéis ahí en el 16, que el que se une con una ramera se hace un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne, o sea, el factor intimidad se activa. Bueno. Ahora, si tú lo usas una y otra vez, vas a quemar ese factor. Y cuando llegues al matrimonio y quieras experimentar esa misma plenitud o éxtasis o satisfacción o emoción corporal que experimentabas, no lo vas a poder experimentar, pero ¿qué crees? Le vas a echar la culpa al matrimonio y le vas a echar la culpa a tu esposa o le vas a echar la culpa al matrimonio y a tu vato. Pero no tiene mucho que ver él,
sino el hecho de que tú ya desgastaste tu factor intimidad. Ahora, ¿cómo sé que lo desgastaste? Porque probablemente caíste en el mito que abrazan la mayoría de las canciones sexuales disponibles ahora. Y es en el hecho de que la práctica hace al maestro. ¿Sí has escuchado eso, no? Sí. La práctica hace al maestro. Y en el matrimonio no hay nada más alejado de la realidad que eso. En el matrimonio el factor intimidad es lo que atiza o lo que enciende la llama de la pasión. Si tú llegas con tu esposa y tienes mucha experiencia, probablemente vas a hacerlo mal, porque no la vas a poder hacer sentir especial como debieras, ¿no? Entonces, ahora imagínate que tu esposa, la misma noche de bodas, también te confiese que ella ha practicado más o menos con unas 30, 40 parejas sexuales. También a ti como que se te quitaría un poquito esa satisfacción, ¿no? Entonces, probablemente debamos de seguir hablando de esto. El factor intimidad es algo sumamente importante en el diseño sexual de Dios. Y si tú lo desgastas practicando pornografía, consumiendo pornografía, la cual te va a llevar probablemente a la masturbación o el sexo fuera del matrimonio, seguramente cuando llegues a este momento donde necesitas la intimidad, ese factor ya no va a estar. Wow. Entonces, nos están haciendo algunas señas, quiero dejarte el control para que tú me digas si seguimos cotorreando, le paramos. Así es. Entonces, enfocándolo en todo lo que hemos estado hablando acerca de esta serie, cuán importante es desde pequeñas cosas que nosotros podemos ver como pequeñas, cómo va progresando y va subiendo en el sentido de la pornografía, ¿no? Hablando, y cómo en el sexo chafa también va desgastando todo ello. Entonces, wow, qué importante, qué enfoque tan más directo el sexo. Y claro, hablarlo sin censura siempre, así que acercarnos a nuestros líderes sin pena, aunque a veces sea así como que en la torre, pero hay una salida que es la confesión. Así que, Pavel, ¿te gustaría cerrar con algo, algún comentario, algo que decirle a los jóvenes? Yo quisiera que ustedes se preguntaran sexualmente cuál es la historia que quieren contar. Muy rápido. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes ya están escribiendo una historia sexual que algún día se la van a tener que contar a su pareja, o si no va a ser evidente cuando empiecen estos problemas dentro de su matrimonio, si es que así lo desean. ¿Cuál es la historia que quieres contar? Tú puedes contar una historia muy distinta a partir de este podcast y decir que a raíz de conceptos como los que te compartimos Iván y yo, tú decidiste detenerte sexualmente hablando y decidiste detenerte en cuanto al consumo de pornografía, y a partir de ahí tú lo hiciste pensando en la pareja que tendrías en un futuro, y de esa manera dejaste de ser como que infiel o de adulterar prematrimonialmente. Entonces, esa es una historia que tú puedes contar si hoy te detienes y si te dedicas por un año a solamente cultivar una relación. Y no es precisamente con la pareja que tienes ahora y con la que probablemente estés pecando sexualmente, sino con Dios. Si tú decides hoy guardar solamente tu vida para una sola relación, que es con Dios, hay una bienaventuranza que dice que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí hay una relación entre la pureza del corazón y la claridad con la que vas a ver los planes de Dios. Yo entiendo, y termino con esto, que probablemente ahorita no puedas ver claramente los planes de Dios para tu vida. Y seguramente es debido a las prácticas sexuales que tú tienes ahora, que pueden ser desde autosatisfacción hasta consumo de pornografía o práctica sexual, ¿no? Si tú detienes eso, el plan de Dios para tu vida va a ser más claro, y yo estoy seguro que hay una historia distinta que tú puedes escribir a partir de ahora y que te va a encantar contar después, porque le vas a poder decir a tu pareja, a partir de ese podcast y a partir de ese momento, yo solamente en cada relación que tuve con otras personas pensaba en ti y en este momento que estamos a punto de vivir. Amén. Así es. Y desde el capítulo número 1 de esta serie, que hablamos en pocas palabras de la pornografía, el capítulo 2, que hablamos de la espiritualidad, y ahorita en este con Pavel hablando acerca del sexo, depende del tiempo que estés ahora sí que arraigado a la pornografía o al sexo chafa, pues son las consecuencias, ya sea corto, mediano o largo plazo. Así que la abstinencia, algo que se puede decir muy fácil, pero se puede practicar muy difícil o hacer muy difícil, pero no es imposible. Así que, como una frase, aprovechando que estamos en fechas patrias,
sí se puede. Y pues sí, ahora sí que la ayuda se extiende, ahí están tus líderes, igual en Carta Abierta sabes que te podemos orientar a ciertos líderes, a personas correctas para que puedas salir de ese problema. Por algo quisimos tocar este tema, esta serie, y a mí sinceramente me encanta hablar acerca de esto. Lástima que el tiempo es limitado, pero sabemos que es de bendición para ti, así que Pavel, muchísimas gracias por tu tiempo, atesoramos tu tiempo. Esperamos tenerte de nuevo otra vez en algún capítulo o adentrándolo también en el sexo o pornografía. Y una bendición tenerte aquí. No, muchas gracias. Entiendo que puede no parecer algo consentido para personas que no quieran agradar a Dios, ¿eh? Si tú estás por la vida sin que la Biblia sea tu autoridad o sin que Dios sea tu inspiración, probablemente la información no te va a servir. Guárdala por ahí para que cuando empieces a experimentar algunos de los problemas que mencionamos, entonces se vuelva relevante y la puedas usar. Ahora, si eres una morra, un vato que está tratando de agradar a Jesús, tienes que saber que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que fuiste comprado por sangre. Y Dios espera recibir un sacrificio en eso o una devoción o como ofrenda de tu vida sexual y física también. Y no hay manera de brincarte eso, ¿no? Así es. Pues ya está, ahí lo tienen, el capítulo número 11, hablando de pornografía y enfocándolo en sexo. Te esperamos en el siguiente capítulo, cerrando la serie, hablando acerca de la familia, para que vean el siguiente invitado. Así que agradecemos a Pavel por este tiempo y ayúdanos compartiendo, dándole like y siguiéndonos en nuestras redes sociales. Y nos vemos hasta el siguiente capítulo. Bye bye. Nos vemos, gracias.